Bueno, yo quería no aburrirlos mucho, así que les presento algunas cosas medio breves nomás. Hoy vamos a tener un ratito. Este, de todas maneras es un momento importante para los que no tienen presente de qué se trata el concepto, como para hacer una primera aproximación, y los que ya estuvieron en contacto, bueno, a profundizar un poquito si quieren. Primero agradecer a Alicia la invitación. Las fotos que aparecen ahí son todas mías. Eso es, yo como decía Alicia, vivo en Florida, trabajo hace varios años en áreas rurales. Esa es arriba a la derecha la policlínica de La Macana, donde estoy la mayor cantidad de mis días. Abajo nuestro equipo de trabajo en la UDA rural. Yo fundé la UDA de la ciudad y después hicimos una UDA rural además. O sea que la mayor parte de mi tiempo está dedicado digamos, a lo asistencial y a la docencia. Y ahí, bueno, siempre, esto lo hice a propósito, porque siempre que hablamos de prevención cuaternaria, como que hacemos nuestro planteo de conflictos de interés, y ahí están los míos, ¿no? Bueno, soy docente de la universidad, soy coordinador de la UDA Rural de Florida, eh, también formo parte de la Sociedad Uruguaya de Medicina Familiar y Comunitaria. En este momento, soy el coordinador del Grupo Mundial en Prevención Cuaternaria y sobre Medicalización de WONCA. WONCA es la organización mundial, digamos, que reúne todas las organizaciones nacionales de médicos de familia. Ahí también está el logo. Puse todos los logos, así no me acuerdo, no me olvido. Formo parte y soy coordinador del grupo. Tenemos un grupo de trabajo en Uruguay de prevención cuaternaria dentro de la Sociedad de Medicina Familiar, pero es un grupo abierto, por eso se los puse para que supieran. En realidad la parte institucional está formada por miembros de SUMEFAC, pero tenemos una serie de grupos de discusión y de trabajo dentro del grupo dentro de los que hay licenciados en enfermería, antropólogos, epistemólogos, semióticos. Es bastante intenso. Y por último les ponía ahí porque tiene que ver con mi trabajo en prevención cuaternaria. Formo parte de una organización internacional que se llama No Gracias, que lo que promueve, digamos, es la concientización de los trabajadores de la salud, especialmente de los médicos y las médicas, con respecto a la transparencia, ¿no? Y el trabajo hacia la equidad. Y bueno, pensamos un poco en el tema de la mercantilización de la salud y la presión del complejo médico-industrial, tecnológico médico-industrial sobre los prescriptores. Entonces pasamos brevemente un poquito a los contenidos. Quisiera que al final hubiera como algunas preguntas, entonces no quiero ocupar todo el tiempo con la presentación o lo que les quiero contar, pero vamos a hablar fundamentalmente de eso, ¿no? No sé si dentro de ustedes ya hay alguno de ustedes que conoce, sintió nombrar o sabe algo respecto a qué es el concepto. Eh, y vamos a hablar, bueno, de algunas cosas más sobre la aplicación del concepto. Y bueno, qué tendría que ver con la salud pública o con la epidemiología. ¿Ya conocen sobre el concepto? Ahí está, bueno. Siempre pasa, bueno, cuando tenemos este tipo de actividades, siempre, bueno, hay como una diversidad importante, ¿no? Algunas personas ya sintieron nombrar, otros no, y algunos, bueno, ya incluso han avanzado un poco más. Como epidemiólogos o también para los saludistas les muestro esto, ¿no? Es importante saber de dónde salió lo que conocemos nosotros como niveles de prevención, ¿sí? Porque bueno, el nombre de prevención cuaternaria remite inevitablemente a los niveles de prevención. Hay que recordar que bueno, surge, digamos, de esta publicación de Lebel y Clark, que en esa época fueron dos investigadores que estaban muy preocupados con lo que tenía que ver con la sífilis como problema de salud pública, y sentaron las bases, digamos, de una serie de conocimientos que aún hoy aplicamos, ¿no?
ustedes se acordarán, bueno, el periodo prepatogénico, el periodo patogénico, la sífilis primaria, secundaria, y de ahí, en este trabajo de ellos, se establecieron como algunas etapas en las cuales, a partir de las políticas de salud pública o a partir de la actividad de los médicos clínicos, se podían emprender como algunas acciones, y eso dio lugar a lo que se llamó prevención primaria, secundaria y terciaria. Bien, pero bueno, esa es una manera. Como Marc Chamul es digamos, el médico generalista belga que propuso, digamos, este término, y él dijo, bueno, la manera como Lebel y Clark plantean esta forma evolutiva de la patogénesis, digamos, que nos ha sido muy útil, ¿verdad?, para entender la historia natural de las enfermedades, está, como marca la flecha roja, está desarrollada o pensada a partir de un eje cronológico, ¿sí?, con el paso del tiempo. Entonces él dice, pensemos de otra manera, ¿no? Pensemos esto de la prevención de otra manera. Entonces Marc, a partir en una publicación que hace, que se llama a partir de un garabato, ¿no? Él estaba en una clase de epidemiología o de estadística, en la cual estaba haciendo unos cuadros de doble entrada, y él dice que se aburría bastante. Esas son unas notas mías, ¿no?, con unos cuadros de doble entrada. Me imaginaba yo medio aburriéndome así como Marc, y él dijo, ¿qué tal si yo en este cuadro de doble entrada pongo otra cosa? Pongo por un lado cuál es la perspectiva del médico respecto a la salud de una persona en particular, si cree que tiene enfermedad o no. Conocen, ¿no?, los cuadros de doble entrada, no voy a explicar esto, pero es rápidamente para pasar a esta parte de explicación de cómo surgió el concepto. Y por el otro lado, en el otro eje, pongamos la perspectiva del paciente. ¿Cómo se siente, verdad? Si se siente mal, se siente bien. Entonces ahí se forman como 4 casillas, ¿verdad? Y él empezó jugando ahí, siguiendo con el pensamiento respecto a estos, empezó como, ahí les muestro lo que fue escribiendo adentro, empezó a pensar, bueno, en el campo donde la persona no tiene enfermedad, de acuerdo a lo que piensa el sistema de salud, el médico, quien fuera, el equipo de salud, y se siente bien, sería como el campo de la prevención primaria, ¿verdad? Donde nosotros le proponemos a las personas medidas que ni siquiera permiten llegar al problema, ¿verdad? Por ejemplo, como sabemos, las vacunaciones, todas las cosas que hacemos en el campo de la prevención primaria. Así fue, como ustedes ven ahí, con cada título, describiendo cada una de las casillas, pero le quedaba la cuarta, la que está abajo a la izquierda, a mi izquierda, la prevención cuaternaria. Él les dijo, bueno, si una es primaria, secundaria, terciaria, la otra será cuaternaria. Pero ¿qué hay dentro de eso? Bueno, y eso llevó bastante tiempo, yo diría que hasta hoy, de definir un poco. Y lo primero para decirles es que el concepto, si bien yo les tengo que decir por el nombre, ¿verdad?, inevitablemente que evoluciona, digamos, de esta manera de pensar de forma distinta la prevención, no se circunscribe solamente al campo de la prevención. Y ahora vamos a ver un poco eso. Esta fue la primera, digamos, la definición que usamos actualmente. La definición de prevención cuaternaria es bastante compleja porque es un concepto, un campo de conocimiento complejo, ¿no? Y bueno, ustedes ven ahí en la definición, bueno, que hay varias palabras densas, ¿no? La sobremedicalización o el exceso de medicalización, proteger a las personas de medidas invasivas y proponerle procedimientos centrados en la ética, ¿verdad? De ahí ya como que tenemos algunas pistas de por dónde va este pensamiento de Marc. Acá les quiero mostrar algo más sobre una cosa que escribió muy recientemente Marc Chamul, sobre lo que él piensa que es un pensamiento, digamos, que puede ayudar a entender un poco más. Este concepto es una herramienta para que los médicos piensen en las consecuencias de sus propias acciones
ya sea en el nivel macro, con respecto a las políticas sanitarias, el nivel meso, en la organización de la asistencia, el nivel micro, que es bueno, el nivel de la actividad clínica para los clínicos. En principio este concepto, como verán, entonces estuvo muy orientado a los clínicos, ¿verdad? El trabajo clínico, pero como vamos a ver rápidamente, desborda, digamos, la actividad clínica y llega a otros campos. Siguiendo con el concepto, bueno, nosotros tradicionalmente para explicarlo un poco decimos que está sustentado como en tres pilares importantes, ¿verdad? La ética, como ustedes ya vieron en la definición, está descrito claramente, eh, fundamentalmente los principios éticos fundamentales, pero sobre todo el primum non nocere, ¿no? Primero no provocar daño, en el sentido de lo que dice la definición, tratar de no, además de provocar beneficio, el principio de beneficencia, también no provocar daño, y el principio de autonomía. Esos como dos fundamentales dentro de lo que pensamos cuando pensamos en este concepto. Después hay algunos fundamentos que tienen que ver con lo epistemológico, que ahora los vamos a ver, y nosotros creemos que no existe manera de transformar, digamos, el paradigma de salud, y la propuesta de este concepto es una propuesta bastante removedora o revulsiva dentro de lo que se entiende por concepto de salud. Entonces tiene necesariamente un alcance social y político. Todos los que estamos presentes en esta sala hemos sido formados dentro de un paradigma de salud, ¿verdad? Un paradigma es un modelo, es un constructo, digamos, teórico que permite explicar, da contexto a cómo y dónde y por qué se desarrollan nuestras prácticas. En este caso puede ser las prácticas clínicas, puede ser también la investigación, puede ser lo que ustedes quieran. Y los paradigmas, o sea, los paradigmas no son inmutables, ¿no? Imagínense que antes de la Edad Media sabíamos que la Tierra giraba alrededor del Sol, eso había una manera de explicarlo. Luego, a partir de la Edad Media, en cierto momento, empezamos a creer que la Tierra era el centro del universo, ¿no? Entonces, primero, para entender los paradigmas están ligados, y la ciencia, la creación de conocimiento, no está ligado a nuestros contextos de creencias y sociopolíticos, ¿no? Ese pensamiento respecto a que la Tierra era el centro tenía que ver con determinadas estructuras de poder teocráticas o vinculadas al poder y la religión de una época determinada. Y a pesar de que anteriormente habíamos sabido lo que sabemos hoy, después de haber pasado la Edad Media, ahora volvemos a decir que en nuestro sistema solar el Sol está en el centro, o giran los planetas alrededor del Sol, por decirlo de algún modo. Durante varios cientos de años no fue posible decir eso, y eso nos tiene que hacer preguntar cosas. Bueno, con el paradigma de salud pasa lo mismo, ¿no? Nosotros hemos estado inmersos en un paradigma durante mucho tiempo que no es inmutable, que está cambiando, que tiene estas características. Si conocen a Menéndez es un pensador, un sociólogo argentino que hace muchos años que trabaja en México, y él dice, bueno, que el sistema médico hegemónico, que es el que predomina, el imperante actualmente, tiene estas características, ¿no? O sea, es un modelo que está centrado en el positivismo, en el pensamiento positivista, es biológico, centrado en lo biológico, ¿verdad? Y a pesar que sabemos que hay una serie de condicionamientos de la salud que tienen que ver con otros factores, sigue fuertemente estando anclado en esto. Basta nomás con que piensen en alguna de las cosas que han pasado durante esta sindemia. No me gusta llamarla pandemia porque los fenómenos de este fenómeno global desborda, digamos, los aspectos de salud, tiene impactos en repercusiones a muchos niveles, para darnos cuenta realmente cómo es nuestro modelo. La ética, lo voy a pasar rapidito porque ya lo hablé, pero bueno, pensamos que son importantísimos los pilares éticos, pero también hay una ética respecto a la formación, ¿no? Y bueno, hay mucha discusión respecto a cómo influye algunas veces
este complejo tecnológico médico-industrial que yo les decía sobre la formación médica en concreto, sobre la investigación médica, y bueno, y hay también una ética del concepto de prevención cuaternaria, centra los cuidados en la persona, ¿verdad? La ética fundamental es esta, la relacional. Mark Jamul decía, bueno, no pensemos en el eje cronológico, sino que estamos pensando en una construcción que es relacional, que tiene que ver con la relación de lo que yo le llamo el diálogo de dos expertos, ¿no? Un experto de sí mismo que quiere mantener o tratar de volver al equilibrio de ese proceso salud-enfermedad, y otro experto que lo recibe, lo cuida y trata de guiarlo, orientarlo en ese cuidado. Para compartirles, para que se vaya entendiendo un poco más. No, estos son temas que en general en los congresos o en las actividades que tenemos aparecen. Como yo decía, la dispersión, digamos, de intereses o las áreas a las que ha llegado la visualización que hoy día tenemos sobre el concepto es bastante amplia, ¿no? Va desde aspectos clínicos, como se planteó originalmente para el concepto, desde lo que puede ser las decisiones compartidas, por ejemplo, a la ética de los cuidados, a los intereses, conflictos de interés entre la industria y los cuidados de salud, a los sesgos en las publicaciones científicas. Ustedes como epidemiólogos o los salubristas, ¿no?, fundamos y los médicos clínicos también, fundamos muchas de nuestras decisiones en la evidencia, y hoy día sabemos que, bueno, hay importantes sesgos dentro de la evidencia y eso se vuelve como una anomalía importante, ¿verdad? Ya casi vamos llegando al final, pero quería decirles esto también. Nosotros reconocemos como que hay 3 niveles en los que se puede aplicar la prevención cuaternaria: el micro, el meso y el macro. El nivel micro es el nivel el de interpersonal, ¿verdad? El relacional, que permite, bueno, que podamos realizar esto que ya llamaba el encuentro de dos expertos de una manera más o menos afortunada, y bueno, es una de las herramientas fundamentales de los médicos que trabajan en el primer nivel de atención, ¿no? El nivel meso me lo paso, pero el nivel meso tiene que ver, bueno, con cómo esto que estamos haciendo ahora, las actividades de formación. Nosotros tenemos muchas actividades de formación para pregrado, posgrado. Eso sería el nivel meso, cómo compartimos o aprendemos sobre este concepto y su aplicabilidad junto a los demás. Pero quiero centrarme en el nivel macro, que tal vez sea el de mayor interés para ustedes. Cuando en la diplomatura de salud pública me invitan a hablar de prevención cuaternaria, y bueno, yo trato de centrar en esto por este aspecto, ¿no?, que tiene que ver con digamos, sus intereses disciplinares. El nivel, puede haber una manera de enfocar las políticas públicas de salud o la investigación, ¿no?, en medicina o en salud pública o en el campo que ustedes quieran, también desde la prevención cuaternaria. Y ahí, bueno, ahí les hago yo algunas preguntas, me hago algunas preguntas respecto a, bueno, a la transparencia, ¿verdad?, en la investigación o en la gestión, en lo que ustedes quieran, ¿no?, la declaración de los conflictos de interés, cuán posible o cuán realizable es esto, la declaración de conflictos de interés de los docentes o en los cargos de gestión. Me hago algunas preguntas sobre los programas de tamizaje, ¿verdad? Ustedes, bueno, van a emprender o van a intentar acompañar investigaciones, ¿no? Medimos realmente el impacto que tienen los programas de tamizaje. Yo he escrito algunas cosas sobre exceso de screening, overscreening, y tenemos algunos ejemplos. Ahí yo les comento siempre un trabajo muy interesante que hicieron unas colegas nuestras que vieron cómo era el consejo hacia las mujeres en una comunidad determinada respecto a la realización de Papa Nicolau. Y descubrieron que muchas mujeres tenían, a pesar de lo que se creía, cumplían con la realización de Papa Nicolau, y que había sobretamizaje para algunas edades y subtamizaje, ¿no?, en otros casos. Cómo en una misma población pueden existir ambas cosas. Y excesos de tamizaje a veces terminan llevando a iatrogenia, ¿verdad? Bueno, la sobreutilización
el sobreuso de los recursos en el sistema de salud, ¿no? Que es una gran área de preocupación hoy, cuando sabemos, después de varias investigaciones, no solo de Barbara Starfield, que fue una de las que nos dijo primero esto con claridad, que la iatrogenia es una de las causas de muerte más importantes, dentro de las 4 o 5 primeras en todos los sistemas de salud. Bueno, les dejaría, ahí tienen mi contacto, yo le pasé a Alicia otra presentación cortita que uso con la diplomatura en la que hay unos textos. Me gustaría si podíamos intercambiar un poco sobre esto, sobre si creen que es posible esta aplicación en el nivel macro, y les quisiera dejar esta definición de Mark, que es un poco, digamos, tal vez más clara para entender qué es el concepto, y me gustaría escucharles un poco.